metida en el grupo inteligencia artificial. Ya digo que llama yo Almudena, que la Almudena, ¿qué quiere decir eso de inteligencia artificial? Porque es que no entiende lo que era la inteligencia artificial. Con el caso, como aplicar David o Almudena, lo vais a entender perfectamente, porque en todos los informativos de este país, incluso en programas informativos de entretenimiento, ha salido lo de las menores con una cara, con un cuerpo desnudo. ¿Y ahora? Pues lo acabas de decir, un poco más. Pero yo de titulares, tú tienes que hacer el cuerpo de la información. El cuerpo de la información. Tú ya eres periodista y aparte... No soy periodista. Y aparte, que la cámara la quiere. Porque sí, me adora, en los chats dice, la más guapa Almudena. Sí, bueno, no veas. Me ponen guapísima para arriba todos los días. Bueno, sí. Bueno, en definitiva lo que ha ocurrido es lo que ha dicho ya Jesús Manuel, que se han publicado en redes sociales imágenes de niñas menores, es su cara, pero luego el cuerpo, han puesto cuerpos desnudos que no son no corresponden a ellas, a través de inteligencia artificial. Entonces, vamos a determinar cómo jurídicamente se puede tratar este tema, qué tipo de delito, en caso de que sea delito, es y cómo lo trataría el Código Penal y la justicia en definitiva. Bueno, a mí, como ha dicho Jesús Manuel, este tema me parece sumamente interesante, primero por una cuestión básica, y es que cuando yo escuché esta noticia me generaba muchas dudas. Entonces, al generarme esas dudas, pues me parecía sumamente interesante. Pero es que luego, hablando con gente conocida, las dudas se multiplicaban por 10. Entonces, yo pensé, digo, bueno, pues a mí me genera dudas. Primero vamos a estudiarlo, a ver cuál es la situación en la que nos encontramos y luego creo que puede ser muy útil para la gente que pueda tener exactamente las mismas dudas y saber si esto es delito o no, qué mecanismos establece el derecho para resolver este tipo de situaciones. La duda se plantea por algo muy sencillo. Es que al fin y al cabo, si yo lo que cojo es una fotografía de una persona vestida y lo que hago es darle la ropa, por así decirlo, a través de una aplicación, yo entiendo que la cara que identifica a esa persona será la de esa persona, pero el cuerpo que aparece debajo no es el de esa persona, porque por mucha inteligencia artificial que tengamos, es complicado que al quitar la ropa tú podrás poner un cuerpo desnudo de otra persona, pero no el de esa persona. Entonces, claro, si se estaba exhibiendo al fin y al cabo el cuerpo de otra persona, yo me planteaba, oye, ¿esto es delito o no? Bueno, pues indagando un poco, lo que hemos visto es que la respuesta no la puede dar el artículo 189 del Código Penal, donde se establece, dice concretamente que será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y en el apartado B hace referencia a que el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitase, fijaros la cantidad de verbos que describen la conducta que puede ser delictiva, dice o facilitase la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección o los poseyores para estos fines, aunque el material tuviera su origen en el extranjero o fuese desconocido. Pero aquí llega la puntualización del Código Penal. Dice, a los efectos de este título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y dice el apartado D, imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales. Es decir, el Código Penal habla de imágenes realistas. ¿Cómo podemos interpretar o entender ese tipo de imágenes realistas? Porque claro, tú cuando lees esto dices, bueno, ¿y las imágenes a las que estamos haciendo alusión son imágenes realistas o no? Bueno, pues hay una circular de la Fiscalía General del Estado que es, desde mi punto de vista, bueno, este tipo de circulares son las que hace por así decirlo, el Ministerio Fiscal para que ellos después, cuando
se tienen que enfrentar a este tipo de procedimientos, a este supuesto, digamos que es como una especie de criterio o guía a los que se acogen. Y hay un punto que habla de la pornografía virtual, que es el relativo a este caso. Y dice que la denominada pornografía virtual es aquella en la que la imagen del menor es una creación artificial, ya nos va dando más pistas, pero realista, elaborada por ordenador u otro medio. Hace referencia a una directiva de la Unión Europea y dice, el nuevo artículo 189.1d, lo que acabamos de leer básicamente tras la reforma del Código Penal, dice que tipifica las conductas relativas a los materiales virtuales. Se entiende como tal, en el nuevo precepto, asumiendo literalmente la definición de la directiva, las imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor. Y continúa diciendo la circular de la Fiscalía. A fin de evitar indebidas extensiones del concepto, debe interpretarse restrictivamente el concepto de imágenes realistas. Insiste. Por tanto, imágenes realistas serán imágenes cercanas a la realidad a la que tratan de imitar. Dicho de otro modo, serán imágenes que no son reales, pero lo parecen. Y creo que esto ya nos da un poco la respuesta al interrogante que teníamos. Podrán abarcar imágenes alteradas de personas existentes e incluso las imágenes generadas mediante ordenadores. Es decir, desde el punto de vista de esta circular de la Fiscalía parece que la respuesta es clara. Pero añade una cosa también importante. Dice que, por tanto, solo serán imágenes realistas potencialmente sumibles en el concepto de pornografía infantil aquellas que se aproximen en alto grado a la representación gráfica de un auténtico menor o de sus órganos sexuales. Por ello, no deberán los señores fiscales entender incluidos dibujos animados, manga o representaciones similares, pues no serían propiamente imágenes realistas, en tanto no perseguirían ese acercamiento a la realidad. Es decir, por ejemplo, una caricatura no entraría dentro de esas imágenes realistas. Para que pueda entenderse que esas conductas pudieran ser constitutivas de delito, la imagen tiene que ser realista. Entonces ahí yo no he visto evidentemente las imágenes que se han creado por inteligencia artificial, pero desde luego tienen que ser realistas y si es así, podría tener encaje dentro del tipo penal que establece el Código Penal, con lo cual el derecho ahí también da una respuesta a ese tipo de situaciones. Hay una cuestión que creo que también es importante. Todo esto ponemos el presuntamente porque no yo cuando me refería a ningún supuesto concreto. No, pero es de lo que voy a hablar ahora, ¿vale? Porque sí, respetamos la presunción de inocencia en cualquier caso. Pero en la noticia que ha salido a la luz, las personas que han realizado presuntamente estas imágenes mediante inteligencia artificial son menores. Aquí nos encontramos con un tema que es muy, muy importante. Los menores de 14 años son inimputables. Eso quiere decir que a un menor de 14 años que cometa un delito, sea o sea cualquier otro, no es imputable. Es decir, contra esa persona no puede dirigirse acusación. No le pueden acusar ni le pueden condenar por haber cometido un delito. Bueno, sí. No, sí, que quería hacer una puntualización, porque cuando Almudena ha dicho lo de los menores, a mí me ha saltado un pequeño resorte. Yo he leído, como he hecho alusión a la redacción del Código Penal, que se aplica a los mayores de edad. Dentro de los menores de edad debemos distinguir a su vez, dentro de la esfera penal, dos supuestos. Los menores de 14 años, que como ha dicho Almudena, son inimputables, pero también debemos distinguir la franja que va desde esos 14 años hasta cuando cumplen 18 años. Y en ese caso, evidentemente, se aplica la ley penal del menor. Pero bueno, esa puntualización. Sí. A mí lo que me producía escalofríos, porque además, David nos ha contado antes de empezar esta grabación, un supuesto que yo no había oído, que era, es brutal si lo hubiera cometido unos adultos contra una adulta, pero que haya sido cometido por unos niños
de 6 años contra una niña de 6 años, o sea, es absolutamente escalofriante. Y sin embargo, claro, lo primero que te planteas es que esos niños son inimputables. O sea, están absolutamente protegidos o sea, no pueden ser condenados frente a ningún delito. Y a mí... no solo responsabilidad civil de sus padres, es decir, pero penal nada. Penalmente no son imputables, nadie. Nadie. Sí, o sea, los padres el padre pero nada de un menor es responsable de aquellas de la responsabilidad civil, o sea, de aquellos ilícitos civiles que puedan haber cometido sus hijos, pero civil, no de carácter penal. En esto de la inteligencia artificial, que también lo comentábamos antes de comenzar esta grabación, ayer en algún medio de comunicación cuentan otro caso de inteligencia artificial y consiste en lo siguiente, aparte de lo de las caras que se ven del cuerpo, es mensaje. Es decir, que existe el programa que permite hacer un mensaje, por ejemplo, de David y que se lo manda a Álvaro, y en ese es completamente la voz de David sin ser David. Y entonces en ese mensaje él se lo manda a Álvaro y David dice, pues Almudena, Jesús Manuel ha dicho que va muy guapa de fucsia, pero va horrorosa. Jesús Manuel, hoy el pelo lo llevaba fatal. Y eso es otro de los casos que ayer empezaba a aparecer en algunos medios de comunicación, el mensaje de voz. De hecho, a una compañera se lo hacen en directo y por un momento llegó a dudar si había sido ella. Entonces, lo que pasa es que, claro, dice, es mi voz, es que es mi voz, pero es que yo estoy convencida que no he dicho eso, que es un caso muy parecido al que acabo de explicar. Y al final se pone y dice, porque dice, yo llegué a pensar, después cuando hablo con unos compañeros, a ver si en algún momento este fin de semana yo llevaba 4 cervezas y él puede decir eso, pero es que no es lo que pienso, es decir, pero lo llegó a dudar ella misma. Desgraciadamente la tecnología está, al final no es algo que es imparable, pero está, va mucho más rápido de lo que pueda ir cualquier ley o cualquier normativa que para poder canalizar, ¿no? Cada cosa que se vaya avanzando en esos avances tecnológicos que se puede ir haciendo. Pero yo creo que se va imponiendo y va siendo necesaria que se regulen, no solo en España, porque además esto tiene que ser de ámbito global, porque en definitiva al final todo este tipo de viralizaciones que se realizan no se circunscriben a un territorio, a un determinado territorio, sino que son absolutamente generales. Y creo que de verdad se impone que se realicen de forma urgente se tomen determinadas medidas para que haya todas estas posibles vulneraciones se corten de alguna manera. O sea, que la tecnología no pueda llegar a vulnerar de esa forma, porque además provocarían una inseguridad jurídica absoluta. O sea, a la hora, imagínate una confesión de un delito, que salga una grabación de una persona que no ha realizado confesándose como autor de un delito, por ejemplo. O sea, es la primera que me viene a la mente. Y que luego sea... delitos de estafas, por ejemplo. Claro, es que es para todo. Yo digo que de todo lo que se ha dicho, pongo más el énfasis para mí, es decir, ya no como ciudadano, es lo que está sucediendo con gente tan joven que se da la tecnología como si fuera la principal herramienta. La tecnología es una herramienta que te ayuda a todo lo demás y hay una responsabilidad por parte de toda la sociedad y sobre todo de la sociedad educativa que la tecnología sea la principal herramienta que tiene un docente. Es decir, que todo sea tecnología. Y yo lo digo por experiencia, no tengo hijos, pero tengo sobrinos y veo cómo se está utilizando esa tecnología y a mí me produce verdadero pudor y espanto, porque un dictado y saber la diferencia entre el y el o, que es tan importante, como ha dicho antes David, se conoce solamente si memoriza las preposiciones. Es decir, no hay otra. Es decir, que no hay otra. Entonces, sí es una crítica a la educación pública de este país. Yo soy de educación pública, pero me produce verdadero bochorno
como se está haciendo la educación pública con la tecnología. La tecnología es una herramienta que ayuda a los demás, no puede ser la herramienta principal. Y los dictados y la memorización tiene que ser obligatoria. Hay que buscar en Google cómo se escribe el pantalón, si lleva tilde o no. O se sabe o no se sabe. Pero yo tengo una teoría muy personal, no es de despacho ni nada de estado de corazón. Cuanto más borregos son las sociedades, más podemos manejarlos. Y yo creo que esta es mi opinión. A mí me decían que la mejor forma de evitar faltas de ortografía es leyendo. Y leyendo es la mejor forma de acabar visualizando cómo se escriben las palabras y evitar. Y leer y hacer dictados. Y yo dictados no en un ordenador. Respecto de este tema, creo que más o menos lo hemos abordado para que la gente lo pueda entender. Yo quería hacer 2 puntualizaciones. La primera de ellas es que puede surgir, bueno, entonces si estas personas son menores de 14 años, ¿el derecho no ofrece ninguna respuesta? El derecho penal difícilmente, pero el derecho civil sí puede dar esa respuesta. Es decir, como bien apuntabais un poco antes, cabe la posibilidad de poder dirigir una acción porque esa niña o niño al que se le ha puesto su cara y después se le ha desnudado, pues al fin y al cabo se están vulnerando sus derechos fundamentales y civilmente sí se puede ejercitar esa acción. También esa acción civil persiste en los otros supuestos en los que también puede operar el derecho penal, porque el derecho penal y el derecho civil pueden ir aparejados. Y la segunda cuestión que quería hacer referencia, que no sé si esto todavía está en vigor o no, pero si están apareciendo nuevos supuestos en los que se está utilizando ese tipo de aplicaciones para seguir desnudando a personas, no sé por qué no se prohíbe esa aplicación o si tiene otros usos, ¿por qué no se prohíbe por ese concreto uso de esa aplicación? Por eso es lo que yo digo, que se tienen que determinar determinadas cortapisas y normativas para el uso de ese tipo de tecnología. Porque es que al final se viraliza, lo que dices tú, bueno, sí es cierto, puedes tener una demanda civil bien, pero se puede dar el caso de que, como hemos dicho, si son menores, son los padres los que tienen que responder de esa responsabilidad civil. Pero puede que los padres, por mucho, imagínate, una condena como la de Agustín Pantoja, 50.000 euros, y que esas personas sean insolventes, o sea, que tampoco eso te garantiza mucho. Y luego hay una tercera cuestión, esto es una opinión muy personal. Ahora mismo los padres ven muy limitada su capacidad de poder controlar o sancionar a sus propios hijos. No hablo ya de un bofetón o darles una foto en el culo. No estoy hablando de eso. ¿Por qué no? No, pero que ni siquiera hablo de eso. Hablo que en un momento determinado unos padres puedan decir no sales, no sé qué, en fin, por lo que nos han hecho al final a todos cuando nos hemos portado mal en nuestra casa. Y que ese niño pueda entablar algún tipo de acción judicial contra sus padres por entender que le están machacando psicológicamente o, en fin. Lo que sí que veo es que estamos en un terreno muy, muy peligroso y lo que también estoy viendo es que cada vez existen menores, que es lo que yo estaba diciendo, o sea, unos delitos absolutamente, unos comportamientos absolutamente aberrantes. Y son comportamientos que no son punibles, no quedan sin castigo. El que hacía referencia al de los menores de 6 años que ha salido publicado, evidentemente no vamos a reproducir en lo que consistieron. Es tan fuerte que yo lo he leído y es muy fuerte, efectivamente, pero son tipo de comportamientos que ni tan siquiera corresponden a un niño de 6 años. O sea, son aberraciones, eso forma parte también de la educación de todo el mundo. Y la reflexión que acabas de hacer, Almudena, sobre los mecanismos de corrección o formas de educación que pueden tener los padres o los hijos y la modificación del Código Civil en ese sentido, me parece tan sumamente interesante que incluso algún día podríamos hacer un directo
sobre ese tema porque estoy seguro que a la gente también le va a interesar Pues mucho. nada, dejadnos los comentarios si os apetece que hablemos de ese tema Bueno, y lo tratamos, porque yo creo que además es que es un tema que nos toca a todos, porque al final todos tenemos hijos, tenemos nietos, ¿no? O sobrinos, y lo que estás viendo es que, hombre, a mí me da un poco de miedo generalizar porque tampoco sería cierto. No todos, no todos los niños y todos los jóvenes están mal educados, ni muchísimo menos. Pero el problema es cuando, ¿cómo te enfrentas a un niño que no no lleva una conducta adecuada? ¿Y cómo te enfrentas a él en cada periodo de su etapa de su Es infancia? importante la educación, los principios y los valores. O sea, que son antiguos, más antiguos. No, pero hay gente que sí que es verdad, hay familias y padres que han dado a sus hijos, no vamos a terminar hablando, que han dado o han inculcado una serie de valores a sus hijos y después, pues por el entorno, por determinado amigo que haya conocido en un determinado momento que le ha llevado con unas personas, con otro grupo de gente, y al final, pues bueno, en cada edad, pues tienes tus determinados problemas.